grabar. Ya estamos grabando. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a escoger la misma palabra en principio, la misma escritura, pero ¿qué es lo que hace que una esté aquí y otra esté acá? Entonces, que la vocal cerrada tenga o no tenga tono. ¿Sí? Este es el secreto. En este primer caso, este primer caso es cerrada más abierta o abierta más cerrada. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes logran ver ahí, leer, ¿bien? Sí. Bien. Sí. Entonces, lo que hace en este primer caso de cerrada más abierta o abierta más cerrada, lo que hace que el término sea diptongo o sea hiato, lo constituye exclusivamente, no importa si si la vocal cerrada tiene tono o no. No importa si la vocal cerrada está al final de la palabra o al comienzo de la palabra o si está primero una cerrada que una abierta. Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver aquí es si tiene tono o no tiene tono. ¿Listo? Entonces, en este caso dividimos tenía y no lleva tilde. ¿Sí? Cuando es diptongo, entonces yo miro, bueno, la vocal cerrada es átona, entonces es un diptongo y divido. Tenia, el acento va en ten, perdón, aquí hice mal la división. Tenia. Y en este caso, entonces, aplico las normas generales de la acentuación. O sea, el diptongo va así. Identifico que es un diptongo porque la vocal cerrada no tiene tono. Entonces, divido en sílabas e identifico y aplico las normas generales de la acentuación. Es una palabra grave que termina en vocal, luego no se tilda. ¿No? En este caso, como es un hiato, entonces la vocal cerrada sí tiene acento. ¿Sí? En este caso, divido T, mi, A. Tiene 3 sílabas. Y pongo de inmediato la tilde independientemente de las normas de acentuación. ¿Listo? Es decir, lleva tilde por una sola razón. Es un hiato. ¿Sí? Es un hiato de vocal cerrada más abierta, de este primer caso. ¿Listo? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bueno. No, profe, yo no entendí. Sí, claro, no, te entendí que no. No, yo no lo entendí. O sea, ¿en qué se diferencia y Listo, bueno, volvamos. Entonces, claro, se diferencia siempre que tú veas, siempre que en una palabra tú veas dos vocales seguidas y una sea cerrada, pongámoslo aquí, como está aquí, que una sea cerrada y la otra abierta, o al revés, en el orden contrario, una sea abierta y la otra cerrada, siempre lo que yo debo preguntarme es si la vocal cerrada tiene tono o no. ¿Listo? Si sí, tiene señor? tono, es un hiato y pongo tilde. Si no, es un diptongo y aplico las normas generales de acentuación. ¿Listo? Sí, señor. Entonces voy a ponerles aquí, por ejemplo, la palabra que nos puso por caso don Álvaro. Maíz. ¿Sí? Maíz se divide en maíz. ¿Por qué? Porque la vocal cerrada tiene tono. ¿Sí? Sí. Entonces es un hiato y de una vez pongo tilde. Maíz lleva tilde. ¿Sí? ¿Sí, Clara? Sí, señor. De acuerdo. ¿Los demás también me siguen hasta ahí? ¿Claro? ¿Claro? ¿Hasta ahí?
Eh, Sí, señor. Bueno, listo. Ahora, listo, bueno. Entonces, vamos con el segundo tipo de caso, que está en el literal B de la página 5, para que lo miren en la guía. Entonces, los diptongos. Aquí ya borramos este y seguimos con diptongos. Entonces, vamos a dejar aquí. Primer caso. Vamos a ponerlo acá. Entonces, el primer caso es cerrada más abierta o abierta más cerrada, si y solo si la cerrada es atonal. Listo. El segundo caso de diptongo, seguimos en diptongo, es el que nos presenta el literal B, dos vocales cerradas distintas. Entonces, es cerrada más cerrada. Entonces, siempre que hay dos vocales cerradas juntas, una tras de otra, es un diptongo. ¿De acuerdo? No importa cuál tiene tono o si no tiene tono. Por ejemplo, esto digamos aquí, siempre. Por ejemplo, Camila, un ejemplo de dos vocales cerradas en una palabra. Porque estoy pensando en una que no esté en la guía. profesor, Tibú, ¿Cuál? Tibú. Tibú, el municipio. Sí, Tibú Norte de Santander. Huila. El problema es que no están seguidas. Ah, entonces ahí sí me falló. ¿Aire? Ah, no. Son dos cerradas. Sí. Dos cerradas. Por ejemplo, fluir. ¿Sí? Huila también. Dos letras, dos vocales. Huila. Yato. Hiato. Pero No, no, Yato es, no, 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 no sirve. no sirve. Incluir. 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 Y si ustedes se dan cuenta, muchos verbos que terminan en ir, como constituir, restituir, concluir, ¿sí? Ujú. Listo. Vamos a hacer un análisis de estas. Entonces, por definición, todos son diptongos cuando hay dos vocales cerradas. No importa en cuál lleve el acento. ¿Listo? Entonces, en este caso, es un monosílabo. Va a una sola sílaba. ¿Listo? Fluir. Normalmente, por regla general, y aquí sí, pues es un paréntesis grande, pero por regla general, ningún monosílabo se tilda. ¿Listo? Esa es la regla general. Hay monosílabos que se tildan, pero porque son excepciones, como hemos visto en el acento diacrítico. Por decir, té, de la bebida. Pero ya hemos visto por qué se tildan. Por una excepción, un acento diacrítico. Pero por regla general, los monosílabos no se tildan. ¿Listo? Ningún monosílabo. Entonces, por ejemplo, nunca la I se va a tildar. Por ejemplo, azul y amarillo. Ese I nunca se va a tildar. En general, ningún monosílabo. Listo. Entonces, fluir no se tilda. Fluido. ¿Cómo se dividiría? Carlos. Entonces, Se diría en fluido. Exacto.
Clara, ¿cómo se divide huila? Huila. Huila. Y Camila, ¿cómo se divide incluir? ¿Camila o Camilo? Camila. Incluir. Incluir. Muy bien. ¿Listo? Entonces, siempre que haya dos vocales cerradas, es un diptongo. ¿Listo? Ahora, la cuestión es... Profesor, una Sí. pregunta. Dos Sí. vocales cerradas, cooperativa. No, ahí hay dos abiertas. Cooperativa. Ah, ¿Listo? pero entonces, ¿qué? Cooperativa. Ya miramos ese caso. ¿Listo? Sí. Entonces, cuando hay dos cerradas, siempre es diptongo y hacemos lo mismo en todos los casos de diptongo. Dividimos en sílabas y aplicamos las reglas generales de acentuación. Este es monosílabo, no se tilda. Este es fluido. Va aquí el acento, el tono. Es una palabra grave que termina en vocal, no se tilda. Que es el mismo caso de huila. El acento va en esta sílaba, es una palabra grave que termina en vocal, no se tilda. Incluir es una palabra aguda que termina en R, no se tilda. ¿Listo? Listo. ¿Claro está? Bien. Ese entonces es el segundo caso más frecuente de diptongo. ¿Sí? Dime, Camila. ¿No? No. Listo. Bien, entonces, ya... ¿Perdón? Sí, no. Entonces, aquí por ejemplo, bueno, estos son los dos casos más generales. Hay más, pero son los más típicos de diptongo y me parece bien que nos quedemos con esos dos. Entonces, aquí voy a poner uno de esos dos casos, pero... Señor, don Álvaro. El asunto de las dos vocales seguidas, o sea, abiertas pero seguidas como cooperativa. Sí, ya lo miramos. Ah, bueno. ¿Listo? ¿Sí? Ya lo miramos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí normalmente, ¿puedo mirar una cosa? Listo, sí. Entonces, lo que en el diptongo, seguimos en el diptongo. Entonces, para que, digamos, aquí suelo poner como una estrategia metodológica o metódica. Y es que para el diptongo, lo primero que hago es revisar que sea diptongo, ¿sí? Digamos que me hago dos preguntas, o una pregunta. ¿Es diptongo? Lo segundo, si hay una cerrada más una abierta, o al revés, una abierta más una cerrada, me pregunto, ¿la cerrada tiene acento? Si no tiene acento, entonces aplico normas generales. ¿Listo? Ese es como el orden, ¿sí? Identifico dos cerradas, ya sé que es diptongo, entonces aplico normas generales. Veo una abierta y una cerrada, y la cerrada no es tónica, entonces aplico normas generales, es diptongo. ¿Listo? Y ahí cerramos diptongo. Ahora vamos a los tres casos más típicos de hiato. Los triptongos, dejémoslos a un lado, que básicamente los triptongos es cuando hay tres vocales seguidas, pero ese es el tipo clásico
de palabra castellana que en Colombia y en Latinoamérica no usamos, que es, por ejemplo, traíais, despreciéis. Ese, digamos, son pocas los casos en que, son pocos los casos en que se da triptongo. Palabras casi extintas. Sí, digamos, o por lo menos en España sí se usan mucho, pero pues aquí no, aquí no. Entonces no es tan usual realmente. Y en la academia tampoco es muy usual eso. Entonces, pasémoslo y más bien nos concentramos en el hiato, que sí es muy frecuente. Entonces, en el hiato, ahora vamos al hiato. Entonces, el primer caso de hiato es el que ya hemos visto, ¿sí? El primer caso de hiato, entonces, es el que configura una vocal abierta más una cerrada o una cerrada más una abierta si y solo si la vocal cerrada es tónica. ¿Listo? Y ya lo hemos explicado. ¿De acuerdo? ¿O quedó inquietud? De acuerdo, No, profesor. señor, está claro. Perfecto, listo. En este caso, ¿cuándo se tilda? ¿Cuándo se tilda en este caso? Cuando la vocal cerrada es tónica. Sí, es decir, la pregunta sería, la vocal se da esta condición, que la vocal cerrada es tónica. ¿Qué hago? Ponerle la tilde. Siempre se tilda. ¿Listo? Siempre. Listo. El segundo caso. Son dos vocales abiertas distintas. En la guía, ustedes pueden verlo en la página 6, literal B. Dos vocales abiertas distintas. Caer, aorta, reactor, loado, roedor. Miremos un ejemplo de ellos. Por ejemplo, caer. Está en la guía. Caer. Entonces, siempre que hay dos vocales abiertas distintas, es un hiato. Y aquí, o sea, divido caer. Voy a poner el otro caso, el tercer caso de hiato, que es cuando son dos vocales abiertas iguales. Espera. No, de hecho, ni siquiera son dos abiertas. Son dos vocales iguales. Y este es el caso de, por ejemplo, La cooperativa. cooperativa. Entonces, divido. Cooperativa. ¿Listo? ¿De acuerdo? Es hiato, es decir, esto se rompe. ¿Listo? Bien, entonces, en estos casos, aplico normas generales. De acentuación. ¿Listo? Esta es la parte que a mí me interesa mucho. Digamos o sea, porque puede uno decir, a veces uno me da cuenta que el estudiante puede decir, bueno, sí, aquí hay dos vocales cerradas, dos vocales abiertas, seguidas, es un hiato, pero ¿qué hago? ¿Llevará tilde o no llevará tilde? Bueno, esta es la parte que me interesa.
Es un hiato de dos vocales abiertas distintas, pero aplico normas generales de acentuación. Es un hiato de dos vocales iguales, no importa si son cerradas o abiertas, si son iguales, miremos este caso, que es, por ejemplo, el que está también en la guía, ¿sí? Por ejemplo, este, chiita, que es una comunidad o no sé cómo llamarle, ¿cómo se llama? Eso es como una religión, como una comunidad musulmana. Como una comunidad, bueno, no secta no lo es, pero es una forma del Islam chiita, ¿sí? Entonces, se divide y se aplican normas generales de acentuación, ¿de acuerdo? Chiita. ¿Listo? Entonces, ¿claros hasta ahí? Y en el caso de Sahara. Bueno, buena pregunta. Entonces, en el caso de Sahara, pasa lo siguiente. Voy a hacer la H, póngame atención a esto. Todo lo que tiene que ver con tilde, tiene que ver, o la tilde, está dentro del tema de la acentuación y la pronunciación, sería el término más correcto, pronunciación. Todo lo de acentos está dentro de la pronunciación. Luego, estas normas tienen que ver sobre cómo se pronuncia, ¿sí? Como la H es muda, entonces se toma como que no existiera. Por ejemplo, Sahara. Es un hiato, o sea, la H no existe en este caso. Sahara. Palabra grave que termina en vocal, no se tilda. Pero ojo, hay un término que ustedes en derecho usan constantemente, y es este, es prohibir, prohibido, prohíbo. Entonces, vocal cerrada, abierta más cerrada. ¿La cerrada es tónica? No, no es tónico. No. No. ¿Quiere decir que es hiato o diptongo? Diptongo. ¿Qué dice Camilo? Señor. ¿Es hiato o diptongo? Prohibir. Diptongo. Clara, en este caso, como es diptongo, ¿van en una misma sílaba o van separadas? Don Álvaro, ya está claro. Van unidas. Van unidas. Van unidas. Prohibir. Exacto. Como es diptongo, van unidas. Entonces, palabra aguda que termina en R, no se tilda. Ahora, prohibido. La vocal cerrada es tónica o átona, Carlos. ¿Perdón, profe? En prohibido, la vocal cerrada, ahí, tónica o átona. Tónica. Tónica, dice Carlos. ¿Qué dice Clara? Yo dije atónica. Objeción. Yo dije atónica. ¿Es atónica, dijiste? Sí, señor. Es que ahí es átona. El término es átona. Bueno, le pegué. Átona. Bueno, entonces es átona. Quiere decir que va junto. Entonces es prohibido. El acento va en bi, en esta sílaba. Palabra grave
que termina en vocal no se tilda. Miremos el caso del prohíbo. Camila, la I, la vocal cerrada, ¿es tónica o átona? Es tónica. Es tónica. Don Álvaro, como la vocal cerrada es tónica, ¿hay diptongo o hiato? Hiato. Hay hiato. Y en ese caso, que es un hiato de vocal abierta más cerrada, ¿pongo tilde o no? Sí, debe ponerle la tilde. Entonces, prohibir no lleva tilde, prohibido no lleva tilde, prohíbo sí lleva tilde. Sí. Y el Hiato. de prohíbase. También, porque el acento va en la I. Entonces, por ejemplo, vamos a ver ese caso rápido. El acento va en la I, prohíbase, ¿sí? Entonces, como va en la cerrada, es un hiato, de una vez se pone tilde. ¿Listo? ¿De acuerdo? Listo. De Perfecto. acuerdo, profesor. Sí, señor. ¿Alguna otra inquietud? No, señor, yo no tengo duda. Listo. Lo único es Entonces, que los de la Real Academia estaban muy desocupados. pues mira lo curioso, que todo esto surge es del uso que la gente le da al lenguaje. Siempre el orden, ¿cómo decirlo? La norma se da después del uso. La gente, por ejemplo, hoy en día, stalkear es una palabra aceptada. De la costumbre. Whatsappear, ya ahora ya es un término aceptado. Pero esos son, ¿por qué son aceptados? Porque la gente los usa. Googlear, stalkear, whatsappear, mensajear, ese tipo de cosas, pues como lo usan De hecho, muchas hay un diccionario de términos colombianos. También, por ejemplo, esos se llaman modismos. Cuando son términos propios de una región o de una comunidad, se le llama modismo, ¿sí? Como decir el home paisa, o como, ¿cuál otro? El compa costeño. Eso también son modismos, o el camarita llanero, ¿sí? O el pija, ese tipo de términos son modismos de una región o de una cultura muy particular. Bien, entonces les voy a proponer, si no hay inquietudes, entonces que identifiquen, que hagamos el ejercicio 4, que es señalar al frente de cada palabra si es diptongo, hiato o triptongo, ¿no? ¿Listo? Bueno, profe, ¿cuánto tiempo disponemos? Son las 7:39. Yo creo que hasta las 7 o sea, 10 minutos, 7:40, 7:50, son las 7:40. Listo.
Yo ya terminé. Bien. ¿Todas, todas? Sí, señor, todas. Ya, Muy bien. estoy volando. ¿Volando o volando? ¿Listos? ¿Listo, profesor? Uy, están muy veloces. A mí me falta, pero bueno, ya. Bueno, ya tenemos, en menos de un minuto tenemos que volvernos a conectar, entonces apenas nos da para retomar.